En el hospital, la madre sostenía la mano de su hija en coma cuando un niño de ropa sencilla entró, diciendo que podía ayudar. Tocó la cabeza de la niña y, como si leyera sus pensamientos, miró fijamente a la madre y dijo: «Ella dijo que el padrastro la envenenó y que no va a detenerse». La madre se heló, sin imaginar que aquello no era solo una revelación, sino una advertencia de lo que estaba por venir. La fría sala del hospital estaba en silencio, excepto por el sonido constante de los aparatos junto a la cama. Dora, de apenas 6 años, permanecía inmóvil, su carita pálida cubierta por una máscara de oxígeno que subía y bajaba suavemente con su frágil respiración. La niña estaba en coma, y la escena era tan dolorosa que Francisca, su madre, apenas podía sostener la mirada. Sentada al borde de la cama, sostenía la mano de su hija con todas sus fuerzas, como si el calor pudiera llamar a la vida de regreso. A su lado estaba Ernesto, su esposo desde hacía 3 años, que no era el padre biológico de la niña, pero siempre la había tratado como una hija. Él apretaba el hombro de su esposa y repetía en voz baja: «Ella va a salir de esta, amor, te lo prometo». Por más que intentara creer, Francisca sentía cómo los recuerdos de aquella mañana fatídica invadían su mente como cuchillos afilados. Recordaba el aroma del café recién hecho, las risitas de su hija mientras mordía un pedazo de pastel, y de repente la sonrisa se borró y Dora cayó de la silla llevándose las manos al estómago. El sonido de su cabeza golpeando el suelo todavía resonaba en su mente, como una pesadilla imposible de olvidar. Fue de la nada. En un minuto estaba bien y al siguiente, yo debía haber hecho algo. Debía haberme dado cuenta antes, murmuraba entre llantos. Ernesto, intentando contener sus propias lágrimas, le acariciaba la espalda. «No te culpes, Francisca. Fue todo tan rápido, nadie podría imaginarlo». Ella alzó los ojos llenos de lágrimas y miró al hombre que, en los últimos años, se había convertido en más que un compañero. Era el pilar que sostenía su vida. Ernesto había asumido un papel que muchos no habrían tenido el valor de tomar. Aunque no compartía lazos de sangre, recogía a Dora en la escuela, le enseñaba a andar en bicicleta y la llamaba hija con orgullo. Ahora, sin embargo, la vida los ponía frente a la peor prueba. «No puedo perderla, Ernesto, no puedo», sollozó Francisca, apretando la mano de su hija. Él respiró hondo, se inclinó y besó la frente de la niña. «Ella es fuerte, más de lo que imaginas. Confía en ella». Las horas se arrastraban y la desesperación pesaba en el aire. Francisca no apartaba los ojos de su hija, temiendo que en cualquier momento los aparatos se silenciaran. Ernesto, después de mucho dudar, se acercó a su esposa. «Necesito ir a la casa por ropa y resolver unas cosas. Te prometo que vuelvo rápido». Francisca le agarró la mano de inmediato, con los ojos abiertos de par en par. «No me dejes sola, por favor. No ahora». Él se inclinó, envolviéndola en un abrazo firme. «Voy a ser rápido, solo será una ida. Tú necesitas descansar y yo me encargo de esto». Ella, vencida por el cansancio y por la confianza en él, asintió lentamente. Ernesto entonces se inclinó sobre la cama, acomodó un mechón de cabello de la niña y depositó un beso suave en su frente. «Mi ángel, cuando regrese, voy a traerte tu muñeca favorita. ¿Está bien? Quiero verte despertar y reclamarme eso». Francisca lo observaba con el corazón destrozado, pero también con una chispa de esperanza. Él salió por la puerta, y el sonido de sus pasos desapareció por el pasillo hasta perderse en el silencio del hospital. Francisca, sola con su hija, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el aire hubiera cambiado. Unos segundos después, el chirrido suave de la puerta se hizo escuchar. Francisca levantó la mirada y abrió los ojos de par en par al ver a un niño parado allí. Era pequeño, con la piel marcada por la calle, la ropa manchada y unos ojos oscuros que cargaban una intensidad inexplicable. Se acercó lentamente, sin miedo, hasta llegar a la cabecera de la cama.
Francisca, asustada, se levantó de inmediato. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?» El niño levantó la mirada firme y respondió: «Me llamo Jorge, yo puedo ayudar a tu hija». Francisca sintió el cuerpo helarse. La desesperación y la esperanza chocaban dentro de ella como olas contrarias. ¿Ayudar? ¿Cómo así? Ni los médicos pueden hacer nada. Ella está en coma, ¿lo entiendes? El niño no desvió la mirada, no temblaba, no parecía inseguro. Solo dio un paso más cerca de la cama, mirando a Dora como si pudiera atravesar la oscuridad en la que estaba atrapada. «Yo puedo hablar con ella, aún así». Las palabras sonaron como un susurro cargado de misterio, y Francisca quedó inmóvil, con la respiración suspendida, sin saber si estaba frente a un milagro o a una locura. Francisca seguía de pie, inmóvil, como si no pudiera decidir si debía gritar pidiendo ayuda o escuchar a aquel niño que había aparecido de la nada. Su corazón latía desbocado y cada segundo parecía eterno. Dora seguía allí, acostada, con su rostro angelical oculto tras la máscara de oxígeno, tan frágil que parecía hecha de cristal. Jorge, parado junto a la cama, observaba a la niña con una firmeza extraña para un niño de la calle. Había algo en él que asustaba y al mismo tiempo transmitía una sensación inexplicable de propósito. «Yo puedo hablar con ella», repitió sin apartar los ojos. Francisca sintió un nudo formarse en su garganta. «Pero, ¿cómo es posible? Ella está en coma. Los médicos dijeron que puede tardar días o semanas», balbuceó mirando al niño con incredulidad. Jorge respiró hondo, cerró los ojos por un instante, como si buscara una concentración silenciosa. Luego levantó lentamente la mano y colocó la palma abierta sobre la delicada cabeza de Dora. En el instante del contacto, un brillo suave pareció expandirse alrededor de ella, una luz casi imperceptible que hizo a Francisca contener la respiración. El silencio en la habitación se volvió absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. «Si intentas cualquier cosa, si la lastimas de algún modo, te juro que...» Francisca dejó la frase suspendida, incapaz de imaginar siquiera un final. El niño abrió los ojos lentamente y dijo, sin alzar la voz: «Yo nunca le haría daño. Yo sé lo que pasó». Esas palabras atravesaron a Francisca como un rayo. Sintió el estómago revolverse. «¿Qué puede saber este niño que yo no sé?», pensó, apretando con más fuerza la mano helada de su hija. A cada instante, el misterio crecía como una sombra en la blanca habitación. Jorge mantuvo la mano sobre la cabeza de la niña, la mirada fija, la respiración firme. Un silencio denso se adueñó del espacio y hasta el pitido de los aparatos parecía más distante. De pronto, susurró con suficiente claridad como para helarle la sangre a la madre. «Ella está diciendo que fue envenenada». Francisca abrió los ojos de par en par, llevándose la mano a la boca, sin poder creer lo que acababa de escuchar. La voz del niño sonaba como si viniera de un lugar más allá, cargada de algo que sobrepasaba la lógica. «¿Qué?». El grito le salió casi en un sobresalto, resonando en la habitación silenciosa. Jorge se volvió hacia ella, sin dudar, y completó. «Ella dijo que fue Ernesto. Usó estas palabras: él me hizo dormir». Francisca sintió que las piernas le fallaban y cayó pesadamente en la silla, con los ojos fijos en el niño como si acabara de escupir un veneno invisible. Su mente giraba desesperada. Ernesto, su esposo, el hombre que siempre había estado a su lado, el que decía amar a Dora como a una hija. No, eso es imposible», gritó mientras las lágrimas brotaban. «Ernesto jamás haría eso. Él ama a mi hija, él es incapaz de algo así». El niño retiró lentamente la mano de la cabeza de Dora y miró a Francisca con seriedad. No había vacilación ni compasión en su mirada, solo la frialdad de la verdad que cargaba. «Ella misma me lo dijo», respondió categórico, con la firmeza de quien no deja espacio para dudas.
Francisca negaba con la cabeza, temblando de pies a cabeza. Aquello era insoportable, una acusación que desgarraba todo lo que ella creía del hombre que la había sostenido en sus peores días. Y entonces, sin esperar ninguna reacción, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. El sonido de sus pasos retumbaba como martillazos en el corazón de Francisca. «Espera, vuelve, ¿cómo puedo creerte?», gritó, pero Jorge no se detuvo. Sin embargo, antes de desaparecer por el pasillo, giró un poco el rostro y dijo: «Voy a volver». Su voz firme resonó como una promesa enigmática, dejando a Francisca sola, desgarrada entre el amor por su esposo y el miedo de que algo terrible estuviera oculto dentro de su propio hogar. El sonido de la puerta abriéndose devolvió a Francisca al presente. Se secó las lágrimas a toda prisa, intentando parecer más tranquila de lo que en realidad estaba. Ernesto entró con una bolsa de papel en una mano y 2 vasos de café en la otra. Su sonrisa era leve, preocupada, pero llena de cariño. «Traje un sándwich recién hecho y café bien caliente. Necesitas alimentarte, mi amor», dijo, acercándose con pasos firmes. Colocó la comida en la mesita de apoyo y se inclinó para besar la frente de su esposa. Francisca cerró los ojos un instante, sintiendo ese gesto que siempre le había dado seguridad, pero ahora era como si hubiera una espina oculta detrás del afecto. Él acomodó la cobija de Dora con delicadeza, como si temiera lastimarla. Sus dedos recorrieron suavemente los cabellos rubios de la niña y suspiró hondo. «Mi princesa, estoy aquí. Todo va a estar bien. Te lo prometo». La ternura en la voz de Ernesto siempre derretía el corazón de Francisca, pero en ese momento le revolvió el estómago. Las palabras de Jorge resonaban en su mente. Ella dijo que fue Ernesto. Él me hizo dormir. Con cada gesto cuidadoso de su esposo, se sentía dividida entre la certeza de quién era él y el terrible miedo de lo que pudiera estar ocultando. Francisca intentaba sonreír, pero su rostro la traicionaba con la tensión. «Gracias, querido», dijo en voz baja, tomando el café con las manos temblorosas. Ernesto la observó atentamente, preocupado. «Estás agotada. Necesitas descansar un poco. Yo me quedo aquí con ella». Esas palabras, que en otro momento habrían sido un alivio, ahora sonaban como una alarma en su mente. ¿Descansar y dejarlo solo con Dora? El pensamiento le arrancó un escalofrío. Disimuló con un suspiro, desviando la mirada hacia la ventana, temiendo que él notara la repentina desconfianza. Él arrastró una silla hasta la cama y tomó la mano de Francisca entre las suyas. «No estás sola, Francisca. Vamos a atravesar esto juntos». Su voz baja y firme parecía sincera, pero dentro de ella la duda ya había sido sembrada. «¿Será que realmente conozco a este hombre?», pensaba, mientras lo veía sonreír. Ernesto se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que siempre le daba la sensación de estar protegida. Pero ahora, el contacto quemaba como si pesara sobre su conciencia. Con esfuerzo, Francisca se obligó a mantener la calma. Su corazón latía acelerado, pero intentó sonar natural. «Amor, creo que voy a necesitar otro café. Pero por favor, esta vez con azúcar. Este está demasiado amargo». Ernesto se levantó de inmediato, sin cuestionar. «Claro, ya vuelvo. No tardo nada». Su actitud solícita la confundía aún más. Parecía ser el mismo hombre cariñoso de siempre, dispuesto a cualquier sacrificio por ella y por Dora. Pero ¿y si esa fuera solo la máscara perfecta para esconder un secreto inimaginable? En cuanto salió por la puerta, Francisca respiró hondo, como quien suelta un gran peso. El silencio volvió a dominar la habitación, hasta que unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. Jorge apareció nuevamente, jadeando, como si hubiera esperado el momento exacto. Francisca lo jaló del brazo con urgencia, casi en un susurro desesperado. «Escucha, no puedo seguir así. Si estás diciendo la verdad, necesito pruebas. No puedo acusar a Ernesto sin estar segura. ¿Entiendes?».
Sus ojos estaban llenos de lágrimas, divididos entre el miedo y la esperanza. Temblando, Francisca abrió su bolso, sacó una hoja de papel y escribió rápidamente la dirección de su casa junto con la llave. Puso todo en las manos del niño y con la voz quebrada suplicó: «Ve allá, revisa todo, armarios, cajones, cualquier lugar. Si hay algo que pueda ayudarme a salvar a mi hija, tráemelo. Te lo ruego». Jorge, sin dudar, asintió y salió corriendo por el pasillo. Segundos después, Ernesto reapareció sonriente, trayendo el café con azúcar y el sándwich. Se sentó junto a su esposa, sin imaginar que, detrás de sus ojos llorosos, Francisca acababa de dar inicio a lo que sería la mayor revelación de su vida. A la mañana siguiente, Francisca apenas había conciliado el sueño. Pasó la noche entera despierta, con la mente atormentada por las palabras de Jorge y por el silencio doloroso de la habitación del hospital. El sonido de los aparatos que mantenían a Dora estable era como un martillo constante en su pecho. La niña, aún en coma, parecía cada vez más frágil, y Francisca acariciaba sus cabellos rubios mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Cuando la puerta se abrió, su corazón dio un salto. Jorge entró despacio con la mirada abatida, los pies descalzos marcados por el polvo de la calle. En las manos traía un pedazo de papel arrugado. Se acercó hasta la orilla de la cama y extendió el papel hacia ella. «Lo encontré», dijo, con una firmeza que parecía incompatible con su edad. Francisca tomó el papel con las manos temblorosas y lo desplegó lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la fotografía borrosa de un frasco con la palabra veneno impresa en la etiqueta. ¿Dónde estaba esto?», preguntó, con la voz casi ahogada por el pánico. Jorge, sin vacilar, respondió: «En la caja de herramientas de Ernesto, en el garaje». Las piernas de Francisca cedieron y cayó de rodillas en el suelo de la habitación, el papel temblando en sus manos. Un grito sofocado escapó de su garganta, tan intenso que resonó por el pasillo. «Dios mío, si no, no», repetía, como si intentara negar lo obvio. Todo su cuerpo temblaba. Apretó el papel contra su pecho, como si quisiera aplastarlo, pero la imagen no salía de su mente. El frasco, la palabra cruel, la confirmación de que alguien había puesto a su hija en ese estado. Un fuerte mareo le subió desde el estómago y casi perdió el aliento. «Esto no puede ser verdad. Esto no puede estar pasando», sollozaba, moviendo la cabeza de un lado a otro, con las lágrimas corriendo sin control. Francisca apretó la mano de Dora con tanta fuerza que parecía querer transferirle su propia vida. «Aguanta, mi amor, por favor, aguanta. Mamá te va a salvar, lo juro». La desesperación era tan grande que sus uñas se clavaron en la piel de la niña, como si temiera que se la arrancaran en cualquier momento. Con las manos aún temblorosas, Francisca corrió hasta el puesto médico, sosteniendo el papel como si fuera una bomba a punto de estallar. «Miren esto, por favor, hagan más exámenes. Revisen si esto está en su sangre». El médico tomó el papel, examinó la fotografía e intercambió miradas graves con el equipo. «Vamos a recolectar muestras de inmediato», dijo, y la seriedad en su voz aumentó aún más el pánico de Francisca. Ella se recargó en la pared, deslizándose hasta el suelo, mientras lloraba como si se estuviera deshaciendo por dentro. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una eternidad. Francisca caminaba de un lado a otro por el pasillo, murmurando oraciones, recordando la risa de su hija corriendo por el patio, la vocecita dulce pidiendo brazos. Cada recuerdo hería como una navaja. Cuando los médicos regresaron, ella corrió hacia ellos con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. «¿Y entonces?». El médico suspiró hondo antes de decir: «Encontramos rastros de veneno en su sangre. Estamos preparando el antídoto ahora mismo. Hay una posibilidad». Las palabras la golpearon como una explosión. Francisca tambaleó, sintiendo todo el cuerpo helarse.
Las lágrimas regresaron con violencia y se apoyó en la pared, sollozando fuerte. Ella sí fue envenenada. Dios mío, mi hija fue envenenada. El dolor en su voz cortaba el aire. La imagen de Dora en coma, sumada a la certeza de que alguien deliberadamente había causado aquello, la destrozaba por dentro. Francisca volvió a la habitación, sostuvo el rostro de su hija entre sus manos y murmuró con una fuerza casi desesperada: «Vas a luchar, mi amor. No voy a dejar que te quiten de mí. Nunca». Mientras los médicos ajustaban los aparatos y preparaban el antídoto, Jorge permanecía en silencio en un rincón de la habitación. Su mirada estaba fija en Dora, como si realmente pudiera escuchar lo que nadie más podía. Francisca salió del hospital con las manos temblorosas y la mirada perdida. El papel con la foto del frasco de veneno seguía guardado en su bolso, como una herida abierta que no tenía el valor de mirar otra vez. Su corazón parecía pesar toneladas, y cada paso que daba estaba sofocado por el recuerdo de su hija en coma. Dentro del coche, el silencio la consumía, pero una decisión crecía en su pecho. Necesitaba confrontar a Ernesto. Si la fotografía era real, si Jorge no estaba mintiendo, entonces el veneno encontrado en la caja de herramientas del garaje podía ser la prueba que explicara todo el sufrimiento de Dora. Cuando llegaron a casa, Francisca apenas podía respirar. Cada objeto, cada rincón de la sala parecía cargado de sombras. Ernesto entró con normalidad, sin sospechar nada, dejando las llaves sobre la mesa y mirándola con una sonrisa serena. ¿Pudiste comer algo? Necesitas mantenerte fuerte por nuestra niña. La ternura en su voz hizo que el estómago de Francisca se revolviera. Ella no respondió. Solo lo observaba, intentando reconocer en él al mismo hombre que tantas veces la había consolado, pero viendo ahora una posible máscara que ocultaba algo terrible. Respiró hondo, apretó los puños y finalmente dijo: «Ernesto, necesitamos hablar». El tono de su esposa hizo que la sonrisa de él desapareciera. «¿Qué pasó?», preguntó acercándose preocupado. Francisca abrió el bolso y con las manos temblorosas arrojó la foto del veneno sobre la mesa. «Esto fue encontrado en tu caja de herramientas. ¿Tienes algo que decir?». Ernesto abrió los ojos sorprendido y retrocedió un paso. «¿Cómo? Eso no puede ser mío». La desesperación en su voz parecía real, pero Francisca no quería dejarse engañar. Ella avanzó con lágrimas corriendo y lo acusó con la voz quebrada. «Mi hija está en coma, envenenada, y esta prueba estaba dentro de tu caja de herramientas, de la tuya. ¿Tienes idea de lo que significa?». Ernesto llevó las manos al rostro y cayó en el sofá llorando de una manera que Francisca nunca había visto. «Lo juro, yo nunca haría eso, nunca. Yo amo a Dora como si fuera mi hija, tú lo sabes. ¿Cómo puedes pensar que sería capaz de algo tan monstruoso?». Él sollozaba y su dolor parecía genuino, lo que desgarraba aún más a Francisca. Francisca gritó desesperada, con la voz cargada de rabia y dolor: «Entonces explícamelo. ¿Quién puso eso ahí, Ernesto? ¿Quién?». Porque vi la mirada del médico, escuché la confirmación. El veneno estaba en el cuerpo de mi hija, ¿entiendes eso? Él alzó los ojos llorosos, con la voz entrecortada. «No lo sé, no sé cómo llegó ahí, pero por Dios, créeme, Francisca, yo jamás les haría daño. Daría mi vida por ustedes dos». Ella cubrió su rostro con las manos, sintiendo el peso aplastante de no saber si debía creer o no. El corazón de Francisca quería confiar, quería aferrarse al hombre que tantas veces fue su refugio. Pero la razón gritaba que las pruebas eran abrumadoras. Respiró hondo, apartó las lágrimas con las manos y con voz casi desesperada preguntó: «Si no fuiste tú, Ernesto, ¿entonces quién fue?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como una navaja a punto de cortar todo a su alrededor. El silencio que siguió fue denso,
sofocante, hasta que ambos escucharon un ruido proveniente del pasillo, pasos lentos y firmes que resonaban dentro de la casa. Ernesto se levantó de un salto, aún con los ojos rojos, mientras Francisca se giraba hacia la entrada. El sonido se acercaba cada vez más, hasta que una voz grave, cargada de rencor, rompió el silencio. «Fui yo». El corazón de Francisca se detuvo por un instante y sintió la piel erizarse. Del pasillo oscuro surgió un hombre. A primera vista, Francisca pensó que sus ojos la estaban engañando. Era Ernesto, la misma estatura, el mismo porte, los mismos rasgos faciales. Pero cuando avanzó un paso y la luz de la sala iluminó su semblante, el impacto la hizo llevarse las manos a la boca. No era Ernesto. Había algo en su mirada, un brillo helado, cruel, que jamás había visto en su esposo. Sus labios se curvaban en una sonrisa cargada de veneno, y cada gesto exhalaba desprecio. «¿Quién eres tú?», gritó Francisca, temblando de pies a cabeza. Ernesto, a su lado, quedó paralizado, con el color desapareciendo de su rostro. «¿No me reconoces, hermanito?», dijo el extraño con una voz grave que cortaba el aire. «Soy Arturo, tu hermano gemelo». Ernesto negó con la cabeza, incrédulo, como si hubiera recibido un golpe invisible. Eso no es posible. Yo no tengo hermano», murmuró, con la voz entrecortada. Arturo soltó una risa amarga, un sonido frío que hizo que el estómago de Francisca se revolviera. «¿Que no tienes? Claro que sí. Solo que nuestra querida mamá, cuando quedó embarazada y descubrió que tendría gemelos, decidió que no podía cuidar de los dos, solo de uno, y entonces te eligió a ti para tenerlo todo: casa, familia, comodidad, y me dejó tirado en un orfanato miserable como si fuera basura». Sus palabras cayeron sobre el ambiente como piedras. Francisca miraba de uno a otro, intentando procesar lo que oía. Ernesto se llevó la mano a la frente, todavía sin creer. «Esto no puede ser verdad». Arturo dio un paso más, con los ojos chispeando de odio. «Pasé toda mi vida planeando este momento. Mientras tú vivías el cuento de hadas de mamá, yo sobrevivía con sobras, recibía golpes, pasaba hambre. Y cada día, el odio crecía. Cuando descubrí tu vida perfecta, tu esposa, tu hija, decidí que sentirías el mismo vacío que yo sentí». Francisca apretó los puños, con el corazón desbocado. «¿Fuiste tú? Tú envenenaste a mi hija», gritó con la voz desgarrando el aire. Arturo la miró con frialdad. «Sí, me gané la confianza de esa niñita ingenua. Sonreí, jugué, la traté como si fuera especial, y luego puse el veneno que la hizo dormir. Quería ver tu vida derrumbarse, Ernesto. Quería arrancarte lo que más amas, para que probaras el sabor amargo de la pérdida». Las lágrimas corrían por el rostro de Francisca, pero su rabia crecía aún más. «Monstruo, tocaste lo más sagrado que tengo». Arturo levantó la mano y en cuestión de segundos sacó un arma de la cintura. El clic seco resonó en la sala y paralizó a Francisca. Apuntó directo al pecho de ella y una sonrisa perversa se abrió en sus labios. «Ya que no cayeron en la trampa, lo haremos de la manera correcta. Hoy vas a morir frente a los ojos de tu amado esposo, Francisca, y tú, Ernesto, aprenderás lo que es perderlo todo». El sudor corría por el rostro de Ernesto, que se colocó frente a su esposa. «Si quieres disparar, hazlo conmigo, pero no la toques». La tensión era sofocante. Francisca podía oír su propia respiración agitada, el corazón latiendo como un tambor ensordecedor. Arturo, en cambio, parecía deleitarse con su miedo. Los segundos se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior, hasta que de pronto un movimiento rápido ocurrió detrás de él. Una sombra pequeña pero firme surgió de la nada. Jorge apareció como si se hubiera materializado del mismo aire, los ojos intensos, el cuerpo tomado por una fuerza que no correspondía a su apariencia frágil. Sin pensarlo dos veces, Jorge se lanzó sobre Arturo. Con un golpe certero, alcanzó la mano que sostenía el arma haciéndola volar por el suelo.
El impacto arrojó a Arturo contra la pared, aturdido. Ernesto y Francisca, en shock, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. «Ahora», gritó Jorge con voz firme. Ernesto corrió hacia el hermano caído y con la ayuda de Francisca, tomaron cuerdas del depósito y lo amarraron con fuerza, mientras Arturo todavía intentaba resistirse, vociferando maldiciones. «No entienden, esta historia no ha terminado». Pero inmovilizado ya no era más amenaza. El silencio volvió a la sala, solo interrumpido por la respiración acelerada de los tres. Ernesto lloraba, abrazando a Francisca, que aún temblaba. Jorge permanecía de pie inmóvil, con los ojos fijos en el hombre que había intentado destruir a aquella familia. Su semblante era enigmático, distante, como si cargara algo que nadie más comprendía. La policía fue llamada y Arturo llevado bajo custodia, pero el misterio alrededor del niño no hacía más que crecer. Francisca, aún con las manos temblorosas, no podía dejar de preguntarse quién era en realidad ese muchacho que aparecía siempre en el momento justo para proteger a su hija. Aún jadeantes tras haber amarrado a Arturo, Francisca y Ernesto permanecieron paralizados en medio de la sala. Los ojos de ella, enrojecidos de tanto llorar, se encontraron con los de él, llenos de dolor e incredulidad. En un impulso, Francisca se arrojó a los brazos de su esposo, sollozando. «Perdóname, dudé de ti. Pensé que podrías haber sido capaz de hacerle daño a nuestra hija». Ernesto la envolvió en un abrazo fuerte, pegando sus labios a su cabello. «No hables así, mi amor. Los dos fuimos víctimas. Él quiso destruirnos, pero no lo logró. Estamos juntos». Sus palabras le trajeron un alivio sofocante, como si Francisca pudiera respirar por primera vez en días. Ambos se volvieron entonces hacia Jorge, que seguía quieto, con la respiración firme, observándolos como un guardián silencioso. Ernesto, aún sorprendido, dio un paso al frente. «Niño, ¿cómo apareciste así, de la nada? ¿Y cómo lograste derribar a ese hombre tú solo? Él estaba armado, era peligroso, y tú eres apenas un niño». Francisca también se acercó, con lágrimas en los ojos, pero con un tono de gratitud en la voz. «Nos salvaste. Salvaste a mi hija. ¿Quién eres tú, Jorge?» El muchacho bajó la cabeza por un instante pensativo y luego levantó los ojos oscuros, más firmes que nunca. «Aún no es momento de explicar. Lo que importa ahora es Dora. Necesitamos regresar al hospital. Rápido». Su convicción no dejaba espacio para cuestionamientos. Francisca y Ernesto se miraron entre sí, sin comprender, pero asintieron. «Tienes razón», murmuró Francisca, secándose las lágrimas. Y así los tres dejaron la casa atrás, llevando consigo únicamente la esperanza de que aún hubiera tiempo para salvar a la niña. Cuando llegaron al hospital, fueron recibidos por los médicos que ya esperaban ansiosos. Uno de ellos, con el semblante cargado, se acercó. «Logramos administrar el antídoto a tiempo. Su organismo reaccionó bien. Ahora es cuestión de minutos para que despierte». Francisca se llevó las manos al rostro, tambaleándose de emoción. Ernesto la sostuvo fuerte de la cintura, como si temiera que se derrumbara allí mismo. Jorge permaneció callado, pero sus ojos reflejaban una llama serena de certeza, como si ya supiera que todo saldría bien. La habitación estaba sumida en expectativa. Francisca se sentó al borde de la cama, acariciando los cabellos dorados de Dora, mientras Ernesto sostenía su otra mano. El tiempo parecía suspendido, cada segundo cargado de tensión. Francisca se inclinó y susurró al oído de su hija. «Mamá está aquí, mi amor. Vuelve conmigo. Te estamos esperando». Ernesto, a su lado, añadió en voz baja. «Eres nuestra vida, Dora. Estamos aquí y nunca vamos a dejarte sola». El aire del cuarto parecía vibrar con esa súplica. De repente, los dedos finos de la niña se movieron. Francisca dio un jadeo fuerte, llevándose la mano a la boca. Ernesto apretó la mano de su hijastra con más fuerza. Poco después,
Los párpados pesados de Dora comenzaron a temblar, hasta que, con esfuerzo, se abrieron. La mirada de la niña apareció turbia, cansada, pero viva. Francisca no contuvo el grito de alegría. ¡Despertó! ¡Dios mío, despertó! Las lágrimas caían sin control, bañando su rostro mientras besaba una y otra vez las manos de su hija. Dora parpadeó varias veces, reconociendo lentamente las figuras frente a ella. Con voz débil, casi un suspiro, murmuró: «¿Mamá?». Francisca se inclinó y la abrazó delicadamente, llorando de felicidad. «Aquí estoy, mi amor. Estás a salvo. Volviste conmigo». Ernesto, tomado por la emoción, besó la frente de la niña y dijo entre sollozos: «Eres mi tesoro, Dora. Nunca más voy a dejar que te pase nada». Dora esbozó una sonrisa suave, cansada, pero suficiente para devolver la vida a la habitación. Mientras la familia se abrazaba, Jorge observaba a la distancia. En su rostro había una leve sonrisa, serena y misteriosa. No celebró con aplausos ni palabras, solo con esa mirada intensa que parecía cargar secretos. Francisca lo notó, e incluso en medio de la felicidad del reencuentro, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era en realidad aquel niño que surgió en las horas más oscuras y cambió para siempre el destino de su familia? La habitación del hospital todavía estaba impregnada por la emoción del milagro que acababa de ocurrir. Dora, aunque débil, mantenía los ojos abiertos, abrazada a su madre, que no se cansaba de repetir cuánto la amaba. Ernesto permanecía a su lado, secándose sus propias lágrimas, mientras depositaba besos suaves en la cabeza de la niña, como si necesitara convencerse de que todo aquello era real. Pero, en medio de aquel reencuentro emocionante, había una presencia silenciosa. Jorge, de pie cerca de la puerta, observaba con una mirada distante, como quien sabía que su papel aún no había terminado. Francisca lo notó. Con el corazón todavía acelerado por el despertar de su hija, se volvió hacia el niño. Su voz, antes quebrada por el llanto, ahora cargaba firmeza y curiosidad. «Jorge, necesitamos entender. ¿Quién eres tú? ¿Cómo apareciste de repente en nuestras vidas? ¿Cómo lograste comunicarte con mi hija en coma y enfrentar tú solo a Arturo?» Ernesto también se volvió hacia él, asintiendo. «No eres un niño común, no después de lo que hiciste por nosotros». Jorge bajó la cabeza un instante, respiró hondo y caminó lentamente hasta la orilla de la cama. Dora, todavía con la voz frágil, lo reconoció y sonrió. «Volviste». El muchacho asintió, y sus ojos se suavizaron, llenos de ternura. Guardó silencio por unos segundos como si buscara las palabras correctas. Cuando por fin habló, su voz salió cargada de una melancolía que parecía mucho mayor que su edad. «Yo no soy lo que ustedes piensan». Francisca frunció el ceño, ansiosa. «Entonces dinos la verdad, Jorge. Por favor». Él suspiró, y la confesión comenzó a salir como un peso guardado por mucho tiempo. «Ya estoy muerto». El impacto de esas palabras le arrancó el aire del pecho a Francisca. Se llevó la mano a la boca, incrédula. Ernesto abrió los ojos de par en par sin poder reaccionar. Jorge continuó, firme, sin dejar espacio a dudas. «Arturo, ese hombre, fue responsable de la destrucción de mi familia. Sedujo a mi madre, le robó todo y la dejó sola. Desesperada, ella se quitó la vida. Yo sobreviví poco tiempo en las calles, pero no resistí. También morí. Desde entonces, lo seguí en la oscuridad». Las lágrimas corrían por el rostro de Francisca. Con cada palabra del niño, la sala parecía volverse más pesada, como si la revelación trajera consigo el peso de 2 vidas destrozadas. Ernesto llevó la mano a su pecho, intentando recuperar el aire. «Entonces, ¿tú eres un espíritu?» Jorge asintió despacio. «No tuve descanso. Pasé años observando a Arturo, esperando el momento exacto, y cuando vi que puso los ojos en Dora, supe que debía impedirlo. Ella no podía ser otra víctima suya.
El tono de su voz estaba lleno de dolor, pero también de una convicción inquebrantable. Francisca se acercó y con lágrimas en los ojos tomó la mano de Jorge. El gesto fue natural, lleno de ternura, como si delante de ella no estuviera un espíritu, sino un niño vulnerable. No imaginas cuánto te agradezco. Salvaste a mi hija. Salvaste a nuestra familia. Su voz temblaba, pero cada palabra cargaba un amor inmenso. Ernesto, aún en shock, también se acercó. Sus ojos llorosos se encontraron con los de Jorge y balbuceó: «No sé cómo agradecerte. Te convertiste en parte de nuestra historia». El silencio se apoderó de la sala. Dora, aún tan frágil, levantó su manita para tocar el brazo de Jorge. «Tú me escuchaste cuando nadie más pudo. Gracias». Su sonrisa, débil todavía, fue como un rayo de luz iluminando el rostro del muchacho. Jorge, por un instante, pareció romper la rigidez de su mirada y dejó escapar una pequeña sonrisa, sencilla, pero llena de paz. Era como si, en ese instante, el niño que había sufrido tanto finalmente encontrara consuelo. Entonces, Jorge respiró hondo y dio un paso atrás. Sus ojos se fijaron en Francisca, Ernesto y Dora, uno por uno. «Mi tiempo aquí terminó, ya no me necesitan». Su voz era serena, cargada de una despedida inevitable. Antes de que pudieran responder, una luz suave comenzó a envolver su cuerpo, como si su presencia se estuviera disolviendo. El resplandor aumentó hasta que, en un soplo silencioso, desapareció en el aire, frente a los ojos atónitos de la familia. Francisca sollozó, Dora abrió mucho los ojos y Ernesto apretó a su esposa contra su pecho. La habitación quedó en silencio, marcada para siempre por la presencia y la partida de aquel ángel sin alas. 2 días después, el hospital ya no parecía el mismo. El pasillo que tantas veces había presenciado el llanto de Francisca ahora solo resonaba con pasos esperanzados. Dora, finalmente dada de alta, iba envuelta en una manta clara, con los ojos curiosos y vivos como si hubiera renacido. Francisca la cargaba con cuidado, como quien sostiene un tesoro frágil, y no dejaba de acariciarle el cabello, repitiendo en voz baja: «Venciste, mi amor. Venciste». Ernesto, a su lado, llevaba en las manos la pequeña maleta y un ramo de flores blancas, símbolo de un nuevo comienzo. En el asiento trasero del coche, la niña jugaba con una muñeca, sonriendo tímidamente, aún sin comprender la magnitud del milagro que la había salvado. El simple sonido de su risa ligera llenaba el espacio de una luz que ni el sol del atardecer podía igualar. Francisca miró por el retrovisor y sintió un nudo en la garganta. Se volvió hacia Ernesto, le apretó la mano con fuerza y murmuró con emoción: «Tuvimos un ángel, Ernesto, y no tenía alas». Su esposo asintió en silencio, apretando la mano de ella y dejando que una lágrima solitaria resbalara por su rostro. Al pasar por la entrada del hospital, Francisca miró instintivamente hacia atrás. Allí estaba Jorge, inmóvil, con el viento despeinando sus cabellos oscuros y una sonrisa serena en el rostro. Parecía observar no solo a la familia, sino también el futuro que acababa de proteger. Su mirada, llena de ternura y misterio, atravesaba el vidrio como una despedida silenciosa. Francisca sintió un apretón en el pecho. «Gracias, gracias por todo», susurró, aún sabiendo que tal vez él no pudiera escuchar. Pero, cuando parpadeó, Jorge ya no estaba allí. Ningún paso, ninguna señal de que se hubiera alejado. Solo el vacío suave y el eco de la presencia que había desaparecido tan repentinamente como surgió en sus vidas. Francisca apretó más fuerte la mano de Ernesto y juntos entendieron: ciertos encuentros no pertenecen a la lógica, sino al milagro. Mientras el coche avanzaba por la carretera, una nueva paz envolvió el corazón de todos. Dora reía inocentemente, sin cargar las cicatrices de lo ocurrido, y Francisca y Ernesto se miraban con la certeza de que jamás estarían solos.
El destino les había mostrado que el amor puede nacer en los lugares más improbables y que, a veces, los ángeles que cambian familias vienen en la forma más pura, la de un niño. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.